Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a realizar esta matriz o pirámide cuadrada, ¿sí? En la cual vamos a tener la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este caso, como veníamos haciendo en ejercicios anteriores, es definir el tipo de dato. En este caso, filas va a ser de tipo de dato entero, así como y también j. ¿Sí? Por eso los ponemos uno al lado del otro, separados por una coma. Ahora lo que vamos a hacer es leer la cantidad de filas como hacíamos en ejercicios anteriores. Vamos a usar un para i y le vamos a asignar 1 hasta la cantidad de filas con paso 1 hacer. Nuevamente vamos a tener el para que nos va a controlar la cantidad de columnas. Entonces vamos a tener j en 1 hasta filas con paso 1 hacer. Ahora tenemos el para que nos controla las filas y el para que nos controla las columnas, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este caso es escribir j, que es el valor que nosotros queremos escribir para formar nuestra matriz cuadrada. Una vez que terminamos y recordemos que entre el fin para y el fin para de cada uno vamos a tener un escribir que es el salto de línea. O el enter, ¿sí? En cada uno de estos ejercicios esta parte es exactamente igual. Entonces vamos a poner acá, este para es para las filas y este para es para las columnas. ¿Sí? Bien, entonces de esta forma ya tenemos armado nuestro ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es volver nuevamente a la traza. Fíjense que acá la traza va a arrancar en la cantidad de filas. En este caso vamos a hacer 3 filas por 3 columnas. El i que está acá va a estar inicializado en 1. ¿Sí? Y fíjense que tiene que llegar hasta 3, que es la cantidad de filas, ¿sí? Y se va a ir moviendo de 1 en 1. El j también se va a inicializar en 1. Y como esta condición es verdadera, es decir, que el i todavía no llegó a la cantidad de filas, ¿sí? Cuando esto se pase, digamos que el i sea mayor a la cantidad de filas, ahí termina. Entonces, el j va a arrancar en 1, se va a inicializar en 1, hasta también la cantidad de filas, ¿sí? Y se va a ir moviendo también de 1 en 1. Entonces vamos a escribir j sin saltar. En este caso, como esta condición es verdadera, es decir, todavía no llegamos hasta filas y j es menor o igual a filas, entonces vamos a escribir j sin saltar. Es decir, vamos a escribir 1. Volvemos de nuevo a corroborar el bucle y decimos, ahora el j, recordemos cómo se mueve de paso 1 con paso 1, es decir que j ya no vale más 1, ahora j pasa a valer 2, ¿sí? Y escribimos j sin saltar, es decir, acá vamos a escribir 2. Nuevamente, venimos acá, vuelve a chequear de nuevo la condición, a ver si es verdadera, ¿sí? J se incrementa en 1 más, es decir, j pasa a valer 3, ¿sí? Fíjense que como llega j es menor o igual a filas, es decir, menor o igual a 1, y ya está en 3, y filas también, entonces como es verdadera la condición, vuelve a entrar una vez más, y j pasa a valer 3. ¿Sí? Vuelve a chequear de nuevo la condición, y fíjense que ahora j ya no valdría más 3, ahora j pasaría a valer 4. Entonces, como no se cumple la condición, viene acá y sale, termina este bucle. Entonces escribe un salto de línea, es decir, estaríamos posicionados acá, en la siguiente fila, ¿sí? Nuevamente, volvemos al para, que es el para principal, y
vamos a incrementar el i en 1 más, es decir que i ya no vale más 1, ahora i pasa a valer 2. Y tiene que llegar hasta filas, es decir, hasta la cantidad de filas, o sea que i sigue siendo menor o igual a 1. Entonces, como i es menor o igual a 1, ahora entra a este bucle nuevamente y j se vuelve a inicializar en 1, ¿sí? Es decir, que j pasa a valer 1. Como j es menor o igual a la cantidad de filas, ¿ven? Entonces escribimos j sin saltar, es decir, acá vamos a escribir 1, ¿sí? Nuevamente volvemos y j se incrementa en 1 más. Primero recuerden siempre que acá va a chequear siempre que la condición sea verdadera, es decir, que j sea menor o igual a la cantidad de filas, ¿sí? Entonces acá j pasa a valer 2, ¿sí? Escribe j sin saltar, entonces va a escribir el 2 acá, ¿sí? Vuelve a chequear de nuevo la condición, ¿sí? Porque acuérdense que j se incrementó en 1 más con paso 1, entonces j pasa a valer 3, y como j es menor o igual ahora a 3 y tiene que llegar hasta fila, es decir, hasta 3, entonces como la condición es verdadera, escribe nuevamente j sin saltar, es decir, escribe acá nuevamente, ¿sí? Termina el bucle, chequea de nuevo y como este valor, ¿sí?, se incrementaría en un número 4, entonces acá termina el bucle porque ya no se cumple la condición y pasa a la siguiente línea de código, que es esta que tenemos acá, y nos hace un salto de línea, es decir, estamos posicionados ahora acá, ¿sí?, en la siguiente fila, ¿sí? Así que bueno, nuevamente volvemos al bucle principal y fíjense que ahora i se incrementó en 1 más, ya no vale más 2, ahora i pasa a valer 3. Entonces, como i es menor o igual a la cantidad de filas, porque es 3 la cantidad de filas y 3 pasa a valer i, entonces lo que vamos a hacer es entrar a este bucle y j se vuelve a inicializar en 1. Es decir, que j vuelve a estar nuevamente en 1, ¿sí? Y va hasta filas, tiene que ir, o sea que j sea menor o igual a 3, a la cantidad de filas. Entonces escribimos j sin saltar, es decir, acá, porque habíamos hecho el salto de línea anteriormente, vamos a escribir 1, que es el valor de j. Nuevamente, incrementamos j en 1 más, es decir, j pasa a valer 2, y j es menor o igual a filas, porque j vale 2. Entonces, porque tenemos que llegar hasta filas, ¿ven? Hasta 3. Entonces, escribimos j sin saltar, es decir, escribimos un 2. Nuevamente volvemos acá, j se incrementa en 1 más, es decir, j pasa a valer 3 ahora, ¿sí? Y como j es menor o igual a 3, teníamos que llegar hasta filas, que es el valor 3, escribimos j sin saltar. ¿Por qué? Porque la condición es verdadera. Entonces, nuevamente, escribimos acá 3, ¿sí? Volvemos nuevamente y ahora este j ya no vale más 3, ¿sí? J estaría valiendo 4. Como la condición no es verdadera, porque teníamos que ir hasta 3 nada más, salimos y venimos a la siguiente línea de código, es decir, al salto de línea, o sea que vamos a estar posicionados acá. Nuevamente, incrementamos 1 más, ¿sí?, la variable i, es decir, ya no vale más 3, ahora pasa a valer 4, y ahí lo que vamos a hacer es directamente, como no se cumple la condición porque teníamos que llegar hasta 3, venimos acá al fin, ¿sí?, del bucle y al fin del algoritmo. Es decir, ahí cortaría, ¿ven? Entonces nos imprime esta matriz, ¿sí?, cuadrada, ¿ven? Tiene 3 filas por 3 columnas, ¿sí? Vamos a ejecutarlo acá para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un paso a paso. En este caso, fíjense que queda esperando la cantidad de filas. Le vamos a decir que son 3.
entra al primer bucle, escribe 1, escribe 2, escribe 3. Cuando chequea nuevamente ya no se cumple y hace el salto de línea. ¿Ven? Nuevamente escribe 1, escribe 2, escribe 3 y acá hace el salto de línea, ¿sí? Pasa a la siguiente fila, escribe la primera columna, segunda columna, tercera columna y hace nuevamente el salto de línea, es decir, estaríamos acá y ahí termina, ¿sí? ¿Ven? De esta forma entonces podemos realizar esta pirámide o esta matriz, ¿sí? Que en este caso tiene 3 filas por 3 columnas. También lo podemos hacer, por supuesto. Si ustedes quisieran hacer una mucho más grande, por ejemplo de 5 por 5, ¿ven? En este caso nos imprimió 5 filas por 5 columnas. Y recuerden que las columnas son las verticales y las filas son las horizontales, ¿sí? ¿Ven? Entonces, con esto ustedes tienen una matriz, ¿sí? Que se adapta a la cantidad de filas que ustedes están necesitando. Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Que haya sido fácil. También recuerden que esto se puede adaptar, digamos, si ustedes necesitan imprimir cualquier otra cosa, ¿sí? Por ejemplo un símbolo, entonces también se puede adaptar. Así que bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video tutorial.